Del Señor, amén. Gloria a Jesús. Vamos a elevar una oración al Señor pidiéndole que Dios nos hable en esta preciosa noche, que Dios trate con nosotros y que cada uno de nosotros entendamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Oremos. Soberano y buen Señor Jesucristo, quiero agradecerte la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí ahora, Señor Jesucristo, que podamos, Señor Jesús, asimilar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor Jesús, y que podamos, Señor Jesús, asimilar y entender y aplicar para nuestra vida tu palabra. En el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén. Bueno, leemos la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8 y el verso número 32. San Juan, capítulo 8, verso 32, es un texto muy, muy corto y conocido de todos nosotros. San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, tomen asiento. El tema en esta noche es ese: la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. El ser humano, por eso difícilmente el ser humano se deja como encasillar. El ser humano como que no se quiere dejar encasillar, como que no se quiere dejar enmarcar, y como que no quiere cumplir normas, como que no le gusta cumplir leyes, mandamientos, y por eso las personas como que a veces, por ejemplo, por decir algo, por poner un ejemplo, en el trabajo, las personas se sienten como esclavizadas. ¿Por qué? Porque pues allá hay normas, hay que llegar a una determinada hora, hay que cumplir con una producción, hay que hacer una cosa y la otra, y entonces la gente se siente como esclavizada, ¿cierto? Pero espiritualmente, y la verdad os hará libres. Entonces, para uno ser verdaderamente libre, tiene que conocer la palabra. Y esto es individual, esto es completamente individual. Cada uno de nosotros tiene que conocer la verdad. Y a veces nosotros nos dedicamos a conocer tantas cosas, ¿cierto? Y es bueno, de verdad que es bueno, es agradable uno conocer muchas cosas, ¿cierto? Hay gente, yo conozco gente que tiene una cultura general impresionante, saben de todo, conocen de todo. Hay gente que sin salir, porque ya el mundo se empequeñeció tanto con esto del internet, que hay gente que conoce todo el mundo sin salir de Colombia, ¿cierto? Porque en internet hay, por ejemplo, esos programas que visitando a tal país, y entonces, o a tal ciudad, y entonces el mundo se nos empequeñeció. Pero hay gente que conoce muchas cosas, pero no conoce la verdad. Y lo que nosotros necesitamos para ser verdaderamente libres es conocer la verdad. Y es algo muy sencillo, pero difícilmente la gente llega a conocer la verdad. Qué tristeza que habiendo oportunidad de conocer la verdad, no se busque y se conozca la verdad. Y conoceréis la verdad. Y el premio, la bendición, bueno, en términos nuestros, la bendición de conocer la verdad es llegar a ser verdaderamente libres. Yo siempre les haré este ejemplo, porque es que, hermano, es que nosotros cantamos muy bonito, ¿cierto? Y entonces, soy libertado, gloria a Dios, por la palabra libre soy. Y cantamos, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Y hablamos de la libertad, pero muchas veces seguimos esclavos. Entonces realmente no conocemos la verdad. Porque cuando uno conoce la verdad, llega a ser libre. El pueblo de Israel, dice Éxodo capítulo 3, verso 7, el pueblo de Israel llegó a estar en una situación tan compleja, tan difícil, que el mismo Dios, de esclavitud tan tremenda, que el mismo Dios se conmovió. Dice Éxodo 3, 7, dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores es sus opresores, sus humilladores. Dice:
He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias de mano de los egipcios. Y he descendido para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo quisiera analizar un poquitico este panorama, esta situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Dice dos palabritas, dice aflicción, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo, y dice angustias, he conocido sus angustias. Dos palabras, aflicción y angustia. Quizás nosotros también pasamos aflicciones, quizás nosotros también pasamos por angustias. Yo no sé si al nivel o más o menos que Israel, en Egipto, pero lo que sí es cierto es que todos pasamos por momentos de aflicción y por momentos de angustia. Pero hay una palabra clave ahí. Dice el Señor mismo dice, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿A quién clamamos? ¿Delante de quién clamamos? A veces le clamamos al patrón, a veces le clamamos a X o Y persona, a veces le clamamos a un vecino, pero al primero que hay que clamarle es al Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios es clara y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es que vea, las aflicciones y las angustias esclavizan. Las aflicciones y las angustias esclavizan. Y hermano, a nadie le gusta ser un esclavo. Y Dios nos diseñó para que fuésemos libres. Pero hay que clamarle a Él. Hay que buscarlo a Él. El clamor del pueblo de Israel vino delante de la presencia de Dios. Dios vio la opresión con que los egipcios oprimían al pueblo de Israel y tomó la decisión de descender para librarlos de la mano de los egipcios. Y ese que libró a Israel de la mano de los egipcios está en esta noche aquí dispuesto a librarnos a nosotros, aleluya. Pero hay que creerle, hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la palabra para poder ser verdaderamente libres. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios descendió para librar, Dios descendió para sacar de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a una tierra en donde el pueblo iba a estar muchísimo mejor. Pero ¿qué encontramos en el pueblo de Israel cuando iba saliendo de Egipto? Ay, ¿por qué no más bien nos devolvimos? Por aquí en este desierto, por aquí en esta tierra como que vamos a morir. Y el Señor mandándoles maná, y el Señor cuidándoles el vestido, y el Señor cuidándoles las sandalias, no les faltaba nada, y ellos quejándose y quejándose, pero quejándose para mal. Qué bueno que en nuestra vida no haya una queja constante, sino un clamor al Señor, aleluya, porque Dios ve la aflicción de su pueblo. Cuando su pueblo cae en angustia y en aflicción, Dios ve la aflicción de su pueblo cuando cae en esclavitud. Y eso que vivió Israel quizás es lo que muchos pasamos o pasan, situaciones difíciles, situaciones de angustia, pero ese mismo que estuvo con Israel está aquí en esta noche, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, yo haría una pregunta en esta noche. ¿Queremos verdaderamente ser libres? Si queremos ser libres, y yo sé, con toda seguridad que la respuesta de todos nosotros, o por lo menos de la gran mayoría de nosotros,
por supuesto, sería: yo sí quiero ser libre. Todos necesitamos ser libres de algo, todos necesitamos ser libres de algo. Algunos necesitan ser libres de preocupaciones. Es que estoy tan preocupado por esto o aquello o lo otro. Otros necesitan ser libres de pobreza. Es que estoy tan mal económicamente y me esfuerzo y lucho y trabajo y me mato y voy de mañana al trabajar y madrugo al trabajo y me acuesto tarde en la noche y como pan de dolores y como que nada me sale bien. La palabra de Dios dice: es que es Dios el que da el descanso a sus hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay otros que quieren o necesitan ser libres de algún vicio. Yo sé que en lo más profundo de nuestro corazón hay cosas o personas o situaciones que nos esclavizan. Y yo sé que nosotros anhelamos, deseamos, queremos la libertad. Entonces, si anhelamos, queremos y necesitamos la libertad, pues entonces conozcamos la verdad. Conozcamos la verdad, que tenemos toda la libertad, tenemos toda la oportunidad de conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, una de las invitaciones que yo quiero hacer en esta noche es, identifiquémonos, eso sí, con Israel en el clamor. Porque fue un clamor en el momento que estaba en la mala. cuando ya salieron de Egipto con mano poderosa de Dios, pues se les olvidó. Pero cuando estuvieron en la mala, clamaron a Dios con un clamor que movió a Dios. Ese es el clamor que nosotros necesitamos. Y ese clamor es a solas con Dios. A solas con Dios. Se rompen las cadenas. A solas con Dios, hermano. Dios obra poderosamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay salud y libertad. Amén. A solas con Dios. Entonces, qué bueno clamar como clamaron los israelitas, de tal manera que toquemos a Dios. Y de esa manera busquemos la verdadera libertad. La verdadera libertad. Israel clamó por ser libre de esa dura tarea que le estaban colocando los egipcios. Yo no sé qué dura tarea de esclavitud te está colocando el mundo, o alguna persona, o alguna cosa, o alguna situación, pero yo quiero decirte que hay un Dios que sí oye nuestro clamor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios escogió a Moisés para sacarlos de esa esclavitud, para llevarlos hacia tierra, una tierra que él había prometido, no cualquier clase de tierra, sino una tierra que fluía leche y miel. Y hermano, algo que nosotros tenemos que tener claro es que cuando Israel salió en libertad de Egipto, cambió de dueño. Cuando Israel estaba en Egipto, el dueño de Israel eran los egipcios. Ellos le ordenaban, ellos les decían, ellos eran los que les ponían las tareas. Y cuando ya prosperaban y los israelitas prosperaban, porque uno con la bendición de Dios prospera, y cuando prosperaban, entonces, les dio envidia, y dijeron: no, estos israelitas están prosperando demasiado, vamos a ponerle doble tarea, están muy ociosos, vamos a ponerle doble tarea. Y los esclavizaron el doble. Y cuando Dios los sacó con mano poderosa, hermano, ellos cambiaron de dueño. Y yo no sé en manos de quién queremos estar. Yo no sé cuál dueño queremos tener. Pero lo que yo sí sé es que o nuestro dueño es el diablo o nuestro dueño es Dios. Así de sencillo. Pero qué bueno uno salir de cualquier situación que nos esclavice con el poder de Dios, con la mano poderosa de Dios, y reconociendo que Él es nuestro dueño. Alabado sea el nombre de Jesús.
Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los israelitas estaban esclavos en Egipto, pero salieron libres y su nuevo dueño era nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, igual debe pasar en nosotros. Y yo quiero decirte ahora que, bueno, allá en Egipto, Dios sacó, nosotros sabemos eso, sacó a Israel con señales y grandes prodigios, señales de convertir el agua en sangre, señales de convertir la plaga de las ranas y la plaga de los piojos y la plaga de yo no sé qué y la plaga de yo no sé cuántas, hasta a lo último. Ese faraón endurecido y endurecido y endurecido. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? La plaga de los primogénitos. Y murieron los primogénitos. Y cuando a uno le toca en la familia, ahí sí como que reacciona. Y ahí sí como que váyanse, váyanse, váyanse. Hermano, ¿sabe una cosa? Ahora nuestra libertad es Jesucristo. Ahora no hay plaga de ranas o de esto o de aquello. Ahora lo que Dios hizo fue terminar, culminar, perfeccionar su maravilloso plan de salvación en la cruz del Calvario. Hermano, qué bueno que nosotros entendamos que nuestra liberación se dio en la cruz del Calvario. Que nuestra liberación se dio porque Jesús, que es Dios, se manifestó en carne para la salvación de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros creemos en Jesús y en su obra, nosotros pasamos a tener un estado pasamos de esclavitud a libertad y pasamos a tener un nuevo dueño. Ese nuevo dueño se llama Cristo Jesús. Pero si queremos llegar a comprender mejor lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos que entender y conocer la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra cosa que tenemos que tener clara es que el camino de la libertad comienza desde la esclavitud. O sea, uno pasa de las tinieblas a su luz admirable. Uno pasa de muerte a vida. Uno pasa de esclavitud a libertad. Pero ¿por qué mucha gente no logra ser verdaderamente libre? Por una sencilla razón. Porque no reconoce que está en esclavitud. Por eso uno muchas veces va evangelizando y la gente dice, no me hable de eso, porque es que yo no necesito ese evangelio. Es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. ¿Cierto? Eso es lo que dice mucha gente. Y entonces no reconocen que necesitan a Dios. Pero qué bueno entender, mis amados hermanos, que nosotros dependemos del Señor. Dependemos de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Que hay una gran necesidad del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. De que hay que reconocer que muchos estábamos en estado de esclavitud a causa del pecado, porque el pecado esclaviza, y el que es esclavo del pecado, el que hace pecado es esclavo del pecado, y el pecado lleva a la muerte, y por eso necesitábamos un libertador, y ese libertador es Jesús. El pueblo de Israel llegó un momento en que no entendió, ¿cierto? Pero qué bueno que nosotros entendamos, bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero tomar ese texto de San Juan, lo iniciamos desde el verso 31. Ese pasaje tiene como título La verdad. Y dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Permanecer en la palabra. Creerle a la palabra, leer la palabra, aplicar la palabra en nuestra vida. Porque si solo la oímos, si no la aplicamos, dice, de nada sirve que seamos oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque ¿qué discípulo es el que uno le enseña y no aprende? No, nosotros necesitamos aprender.
Pero si uno quiere ser discípulo del Señor, tiene que aprender del Señor, ¿cierto? O imagínese uno aprendiendo carpintería y uno, el profesor enseñándole y uno volteando, mirando, descuidado para otro lado. Y cuando va a pegar los clavos, pues no, obviamente que no lo sabe. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Verso 33. Y le respondieron: oiga, Jesús, nosotros nosotros no estamos esclavos, nosotros somos del linaje de Abraham, padre Abraham. Nosotros somos del linaje de Abraham. Y dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ese es uno de los peores problemas que tiene el ser humano, es que se le olvida todo. No, yo jamás he sido esclavo de nadie. Más de 430 años esclavos allá en Egipto, y que no habían sido esclavos de nadie. Y entonces dice: ¿cómo dices tú, seréis libres? Y ese es el problema que muchos dicen: no, es que yo no soy esclavo, yo soy libre, yo no necesito a Jesús. Y entonces si uno le dice: yo no necesito a Jesús, entonces ¿qué pasa? Que Jesús no le ayuda a uno. Es que el Señor está esperando que uno le clame, que uno le declare que uno lo necesita. Y entonces Jesús le respondió: vea, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en casa, sale. Dice: el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí. El hijo sí. Es que el esclavo, ¿quién es el esclavo? El que hace pecado. Dice: el esclavo no se queda en casa, sale. Pero el que es hijo, el que obedece, el que es discípulo, el que guarda la palabra, ese sí queda para siempre. Y por eso dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando uno está en condición de esclavitud, necesita libertad. Y cuando uno necesita libertad, pues entonces se necesita un libertador. ¿Y quién es el libertador? Jesucristo. Cuando uno necesita carne, ¿a dónde va? Pues al carnicero. Y cuando uno necesita una medicina, ¿a dónde va? Pues a la droguería, a la farmacia. Y cuando uno necesita libertad, ¿a dónde quién va? Pues a donde el libertador. A donde el libertador. ¿Y quién es el libertador? Jesús. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si queremos ser libres, verdaderamente libres, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Éxodo capítulo 5, verso 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo, porque necesito que mi pueblo vaya y me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón respondiendo dijo: oiga, ¿y quién es Jehová? Para que yo le responda a él, oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué tristeza. El mundo conoce una cantidad de dioses con minúscula. El mundo es completamente idólatra. Y una cantidad de dioses. Yo, de verdad que hoy estaba en Bogotá y pasábamos por la embajada americana y decía un compañero: es más grande
La bandera allá en la embajada americana, en la embajada de Estados Unidos en Colombia, es más grande ahí, en el frente de esa embajada. Es más grande la bandera del LGTBI que la bandera de Estados Unidos. Ídolos, ídolos, conocen una cantidad de ídolos y les rinden culto a esos ídolos, pero no conocen al verdadero Dios. Y eso le pasaba al faraón. ¿Quieres que Jehová conocía demasiados ídolos, demasiados dioses con minúscula, pero no conocía al verdadero Dios? Y se endureció su corazón, y decía: yo no voy a dejar ir a Israel. ¿Quién es ese Dios que ustedes mencionan para que yo oiga su voz, para que yo le obedezca a ese Dios? Y prefirió perder a su hijo primogénito, y prefirió perder muchas cosas, y prefirió perder parte de la familia, y prefirió parte de sus bienes, y prefirió perder aún su propia vida, porque allá quedó sepultado en medio del mar. Prefirió perder en lugar de conocer al verdadero Dios. En lugar de reconocer al verdadero Dios, ese que él mismo vio que había puesto su mano poderosa a favor de Israel y en contra de Egipto. Esos egipcios eran idólatras, adoraban a muchos dioses, y ese faraón conocía a todos esos dioses. Y no solamente que conocía a esos dioses que él tenía ahí en Egipto, también conocía los dioses de las naciones vecinas. Pero al único y verdadero Dios, a ese sí no lo conocía, de ese sí no sabía nada. Y él no quería doblegarse ante la verdad, ante la voluntad del gran Dios que desconocía. Y ni siquiera viendo su mano poderosa obrar, reconoció y doblegó su voluntad. Pero qué bueno que nosotros entendamos que estar a los pies del Señor es lo mejor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y otra cosa que yo quiero resaltar en esta noche, mis amados hermanos y amigos, es que no todo sale a pedir de boca, no todo sale color de rosa inmediatamente. No. Es que nosotros somos impacientes y nosotros queremos que Dios nos responda ya. Y hermano, démosle tiempo al tiempo. Marta y María cuestionaron a Jesús y le dijeron: llegaste tarde, Señor. Nuestro hermano murió hace 3 días, va para el 4.º día, ya huele maluco. Llegaste tarde, Señor. Pero yo quiero decirte una cosa: Dios nunca llega tarde. No seamos impacientes. Y aunque clamemos y de pronto las cosas no mejoren inmediatamente, tengamos claro que si estamos en las manos del Señor y si clamamos al Señor y conocemos la verdad tarde o temprano nos hará libres, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En un principio, indiscutiblemente, la vida de los israelitas se hizo más dura. Clamaron, Dios los escucha. Moisés y Aarón van y hablan con el faraón y le dicen: el Dios nuestro dice que tú debes dejar ir a este pueblo para ir al desierto a adorar a Dios, al verdadero Dios. Y el pueblo y el faraón, en lugar de ablandarse y decir: sí, sí, váyanse para el desierto, no, antes se endureció más, y antes les puso más tareas, y antes la situación se les empeoró. Hermano,
Pero cuando la situación se ponga más difícil, es cuando más vamos a ver la gloria de Dios. Es cuando más vamos a ver el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé que aunque ese faraón no se doblegó delante de Dios, yo sé que el pensamiento de él tuvo que cambiar y tuvo que reconocer que en Israel había Dios. Y yo quiero decirte en esta noche, mi hermano y amigo, aquí hay un Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya nosotros conocemos la historia de la salida del Éxodo. Éxodo significa salida. Conocemos la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. 10 plagas. El corazón del faraón cada vez más endurecido. No quería dejar salir el pueblo. Hasta que por último aparece la plaga de los primogénitos. Pero miren, mis amados hermanos, Dios advierte primero, Dios siempre advierte, Dios siempre advierte, Dios siempre alerta. Él les dijo, van a morir todos los primogénitos, pero la manera de protegerse para que cuando pase el espíritu de muerte, la manera de protegerse el pueblo de Israel es que pinten los dinteles de las puertas, pinten los dinteles, los marcos de las puertas con sangre de cordero. Maten un corderito sin mancha y la sangre la pintan, con la sangre pintan los marcos, los dinteles de las puertas. Y eso fue lo que hicieron los del pueblo de Israel. Y hubo muerte por donde quiera, hermano, por donde quiera que pasaba el espíritu de muerte, había muerte. Pero donde estaba el dintel pintado con la sangre, allí el espíritu de muerte no podía obrar. ¿Sabe una cosa? Hay una sangre que nos cubre. Hay una sangre que nos protege. Es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así es que yo quiero decirte que Dios tiene un propósito con nosotros. Y el propósito es que lo conozcamos a Él. Que conozcan que Él es el Señor, que conozcamos que Él es el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo creo que miremos Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo 4, 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Y no es cualquier hijo, es mi primogénito. Ya te he dicho que lo dejes ir para que me sirva, mas no me has querido oír, no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Debido a la rebeldía, debido a la desobediencia, debido a la negligencia del faraón, que había esclavizado a su hijo, a su primogénito, a Israel, Dios decide entonces acabar con el primogénito del faraón. Y el faraón perdió aún hasta a su propio hijo. Yo quiero decirte en esta noche, mi amado hermano y amigo, la rebeldía, la necedad, la desobediencia no paga. Tenemos que obedecer a Dios. Así es que Israel sale con mano poderosa de Egipto y todos los primogénitos, tanto de las bestias como de los hombres, porque no solamente fue el hijo de Faraón, fueron de todo Egipto, de bestias y de hombres. Y hermano, pero lo que protegió esa noche de muerte en Egipto al pueblo de Israel fue el poder de Dios. El ángel de la muerte no pudo entrar a las casas de los israelitas.
pero porque los israelitas fueron obedientes a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice Éxodo capítulo 12, verso 31. Éxodo 12, 31 dice: hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, Dios hizo llamar a Moisés y a Aarón, el faraón, y dice, y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros. Faraón le dice, no, salgan de aquí. Y los hijos de Israel, y sirvan a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, todos los egipcios también, dicen que no, váyanse ya. Todos estamos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron los egipcios. A los egipcios los israelitas salen de Egipto, partiendo los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie. 600,000, yo hacía la cuenta. Póngale que cada uno tenía su esposa y mínimo 2 hijos. Se idean por más de 2.400.000 personas. Eso es mucha gente. Y dice, sin contar los niños, y también salió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y mucho ganado. Oiga, salieron en victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese faraón tuvo que quedar convencido de que tenía que doblegarse ante el poder de Dios. Vio el poder de Dios y tuvo que permitirle a los israelitas irse. Pero ese pueblo de Israel no salió con las manos vacías. Ese pueblo de Israel salió con la bendición de Dios. Aleluya. Hermanos, no perdamos la bendición de Dios. No perdamos la bendición de Dios. Y a mí me llama la atención, mire, dice, también subió con ellos grande multitud. Otras personas que vieron el poder de Dios se unieron al pueblo de Dios. Hermano, qué bueno estar y pertenecer al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno ver el poder de Dios y reconocerlo y seguir y unirnos al pueblo de Dios y estar en el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el éxodo de Israel es el símbolo de la liberación espiritual que Dios le dio a ese pueblo, pero también es el símbolo de la libertad que Dios quiere darnos a nosotros. Y que seamos verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, qué bueno nosotros poder ver la demostración del poder de Dios. Qué bueno nosotros poder experimentar la liberación que Dios y solo Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros no estábamos en una situación diferente a los israelitas. También éramos esclavos, con un amo que nos quería asesinar, el pecado. Hermano, pero porque es que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero qué bueno que nosotros podamos, hermanos, obedecer a Dios y salir del poder del pecado y salir de la muerte eterna y salir de la oscuridad y de las tinieblas y pasar a un estado de vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero decirles que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Yo quiero decirles que Él no murió en vano en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario conquistó con su poder el poder sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo Jesús venció a la muerte con poder. Y por eso hoy nosotros podemos ser libres, tenemos la oportunidad de ser libres. Por eso pongámonos en las manos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús.
Ya Cristo venció. Lo dice Colosenses capítulo 2, verso 13 en adelante. Colosenses 2:13 dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, pero estando nosotros muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Porque el único que perdona pecados es Dios. Dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Cristo Jesús triunfó. Ya Cristo Jesús venció. Ya el sacrificio de Jesús terminó en la cruz del Calvario y perfeccionó su maravilloso plan de salvación. Pero ese plan de salvación es para que seamos verdaderamente libres. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, Satanás pensó que ya había ganado, pero ignoraba que en la cruz Dios dio su vida en lugar de nosotros, pero Él no quedó muerto. Al tercer día resucitó, y Él vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. Aleluya, aleluya. La muerte no pudo retener en aquella tumba a nuestro Señor Jesucristo. Él vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando uno comprende, cuando uno entiende, cuando uno conoce lo que pasó en la cruz del Calvario, hermano, valora más y más a este Dios que muchos no conocen. Para muchos, Jesucristo, a quien yo amo. Para ellos no es más que un pobre carpintero, no es más que un gran hombre que predicó, pero para nosotros Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Para nosotros Jesucristo es el Dios Salvador. Aleluya. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión si somos libres o esclavos. Él nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, para que seamos parte de su pueblo, para que le sirvamos a Él. Cristo nos ha sacado de una esclavitud en la que estábamos rumbo a la muerte, pero ahora podemos caminar en libertad hasta que Él nos lleve a su reino. Aleluya. Pero la pregunta es, ¿si estamos caminando verdaderamente en libertad? ¿Si somos verdaderamente libres? ¿Si hemos dejado atrás el pecado del pasado? ¿Si hemos dejado que el Hijo nos libre? ¿Si hemos dejado que Jesús nos liberte? Hermanos, caminemos en verdadera libertad. No volvamos atrás. Dios no nos ha traído hasta aquí para que volvamos atrás. Y yo quiero decirte, Israel tuvo una oportunidad de salir en libertad. Hoy en día nosotros necesitamos tomar la decisión de seguir verdaderamente a Cristo. Él nos ofrece esa libertad, pero yo quiero decirte, es apremiante que cada día nuestra relación con Dios esté mejor, porque esa oportunidad que Dios da hoy no va a durar para siempre. La palabra de Dios dice muy claro: hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, porque no sabemos cuántos días más veremos esa oportunidad. Qué bueno aceptar llegar a ser verdaderamente libres. Terminemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, y de Jesucristo, el primogénito de los muertos, y de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, y
y de Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén, amén. Y de Jesucristo, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y a Jesucristo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero los que esperan, los que esperamos a Dios, nos iremos con Él para siempre. Aleluya. Estemos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. No hay otro como Él.